Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en un podcast en el cual vamos a hablar de productividad, tecnología y filosofía de vida y cómo llevar, mantener y mejorar nuestras cuatro áreas de vida fundamentales, la física, mental, social y espiritual. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen y hoy estamos en un episodio express, en un episodio que la realidad es que honestamente desde mi perspectiva promete, tiene mucho para profundizar, tiene mucho para conversar, pero al mismo tiempo no hay tiempo, valga la redundancia, porque estamos a fin de año cerrando un montón de cosas, entonces encontré un espaciecito donde podía grabar el podcast y me puse a realizarlo, principalmente porque quería compartirles esta experiencia de estos últimos meses de experimentación, incluso de estos últimos años de experimentación e investigación acerca de metodologías de estudio o en general técnicas y conceptos acerca del estudio y cómo estudiar más y mejor. ¿Por qué? Y partimos de una base básica, valga la redundancia, que es que hoy en día, en los días que corren, en general en toda la historia y en la vida, pero hoy más que nunca, tenemos que estar constantemente estudiando, aprendiendo, incorporando nuevos conocimientos y eso va a pasar durante el resto de nuestra vida, básicamente. Entonces, esto primero que les digo y si llegaron hasta acá y se llevan eso, ya es más que suficiente. Entender de que constantemente vamos a tener que estar formándonos, aprendiendo nuevos conceptos, nuevas tecnologías, hablando de tecnología en particular, aprendiendo nuevas cosas que vayan surgiendo en el mundo, ya sea de la investigación o en el mundo corporativo, etcétera. Voy a volver a enfocar la cámara. Pero el punto es asumir, aceptar e incorporar y aplicar, obviamente, que vamos a tener que constantemente estar estudiando, estar aprendiendo y estar incorporando nuevo conocimiento para aplicarlo. Entonces, una vez que aceptemos esto, podemos pasar a ver los conceptos, técnicas, etcétera. Porque estudiar por estudiar, estudiar por simplemente tener un check ahí con nuestra familia, con nuestros amigos o en la institución en la que estudiamos, la realidad es que si te pones a pensar es una pérdida de tiempo y está bueno que las personas se cuestionen esto. O sea, ¿por qué estoy estudiando algo que para mí es un check? No debería ser así, sino todo lo contrario. Deberíamos estudiar cosas que nos apoyen, que nos impulsen, que nos lleven hacia donde queremos ir en general en nuestra vida y eso hablamos un poco en general del sistema de productividad que va alineado con lo que nosotros queremos. En particular, el estudio es muy importante porque es lo que nos permite desarrollarnos para poder hacer las cosas que queremos hacer. Pero más allá de el sistema en general, vamos a hablar de estudio en específico. ¿Y qué les quiero contar? ¿Qué experiencia les quiero contar de estos últimos meses, semanas e incluso años? Les diría, bueno, creo que desde que entré al mundo adulto, por decirlo de alguna forma, vengo pensando, y en particular desde que entré en el mundo de la computación, de la tecnología, etcétera, vengo pensando mucho en esta lucha, por decirlo de alguna forma, entre lo analógico y lo digital. Entre, por ejemplo, el papel, que acá tengo una libreta y voy escribiendo cosas, y lo digital, que es tomar notas en una computadora, por ejemplo. Y la realidad es que las dos son herramientas, al menos hasta hoy esa es mi conclusión, y hay que saber utilizarlas correctamente y dependiendo para qué va a ser mejor o peor utilizar cada una de las herramientas. Les pongo un ejemplo. Para pensar, para conectar, etcétera, es probable de que te funcione mejor, incluso hay estudios que demuestran de que funciona mejor escribir en un papel o anotar o realizar este proceso de sacar las cosas usando varios sentidos y no solo leyendo algo pasivamente, sino estando activo con el conocimiento, va a funcionar mucho mejor el papel. Ahora, y que justo mi madre el otro día me mostraba y estuve probando y está buenísimo, se está evolucionando muchísimo las tablets y sacar notas en las tablets y la realidad es que es más o menos lo mismo, o sea, es como poder sacar lo que pensamos, poder sacar lo que sentimos o poder sacar esos conocimientos que queremos atar o procesar o entender de alguna forma no estructurada, porque la realidad es que la mayoría de las notas
digitales es texto simplemente bla, 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 y listo. Entonces, ¿qué es lo importante? Es estar activos ante el estudio. No simplemente leyendo, no simplemente subrayando, sino estar activo, estar pensando, estar reflexionando, realizando conexiones entre distintos conceptos. Entonces, ¿qué estuve experimentando estos últimos meses? Bueno, básicamente lo que estuve haciendo es que, si se fijan en la miniatura del video, va a estar, pero es hacer una mezcla entre lo analógico y lo digital. Hay un concepto que me gusta mucho y que vengo siguiendo hace tiempo, que es un sistema de organización de notas que se llama Zettelkasten. Esto ya es super nerd, pero, pero bueno, hay unas personas que muestran cómo hacen esto analógicamente y tienen un montón de papelitos que van ordenando, van numerando, los conectan, etcétera. Entonces, lo que hice, por un lado, es hacer una especie de mapa mental, pero con papeles pequeños, poniendo conceptos y conectándolos entre ellos para entender la materia que estaba estudiando, entenderla tangiblemente, porque tener el físico te da un montón de practicidad o de facilidad para mover ese conocimiento, por decirlo de alguna forma, que quizás en lo digital nos cuesta mucho más porque es un texto de arriba para abajo, etc. Y me acuerdo que hace un tiempo escuchaba a una persona que habla mucho de estudio y de aprendizaje y que decía que las notas de arriba para abajo no tienen concordancia con cómo procesa nuestro cerebro la información. Nuestro cerebro la información la conecta de un lado para otro, lo lleva para un lado para otro. No es simplemente lineal de arriba hacia abajo. Entonces, el poder hacer mapas mentales, pero con notas más pequeñas, conceptos, e ir moviéndolos, y si se fijan en la foto, tengo todo el escritorio lleno de notas por todos lados, funciona muy bien. Y el caos termina convirtiéndose, una vez que lo procesamos, en cosas que tienen sentido. Y algo que disfruté mucho de hacer es ese procesamiento mental que te termina haciendo clic y decís, ah, es esto lo que está queriendo decir este autor o tal teorema o fórmula matemática o lo que sea. Y está buenísimo. Y gracias al caos, al desorden, al reacomodar para ver cómo yo lo entiendo mejor, eso te va a ayudar muchísimo más. Entonces, les recomiendo que prueben sacar notas en papel, que arranquen papeles, que los ordenen. Ahora estoy probando usar mucho pizarrones, como tengo uno acá, me compré otro. Entonces, como organizar la información, y por eso también me gustan mucho los libros físicos, porque sacas notas, etcétera. Y la realidad es que esta forma fancy o linda de sacar notas que vemos a veces en YouTube o en Pinterest, etcétera, que está todo subrayadito, lindo, es la técnica o la forma menos eficiente para sacar notas. Hay una pirámide que no me acuerdo ahora el nombre, pero denme un segundo, que debería tenerlo acá al alcance de la mano. Estoy llenando el vacío. Pero básicamente es acá, la taxonomía de Bloom, que básicamente ordena como en orden de eficacia y de eficiencia los métodos de estudio o la forma en la que procesamos información. La menos eficiente es recordar. En muchos se sentirán identificados y muchas acerca de estar haciendo pruebas en la primaria o en la secundaria y respondiendo de memoria, buscando recordar de memoria. Bueno, ese es el nivel menos eficiente para aprender, para incorporar y procesar conocimiento. El segundo nivel menos eficiente es el de entender la información. Luego pasamos a aplicar y por último los tres niveles en los cuales nos queremos mover constantemente con la información y el aprendizaje que incorporamos es el analizar, evaluar y crear nuevo conocimiento con ese conocimiento que vamos incorporando. Y para crear es importante lograr crear conexiones, lograr crear críticas, etcétera, etcétera, sobre la información que vamos procesando. Y la realidad es que vuelvo a lo mismo. Lo analógico funciona muy bien para esto. O tener formas, tener mecanismos de que no sea todo lineal de un texto y listo, sino ir sacando notas al costado, etcétera. ¿Y cómo se combina esto analógico para procesar información y sacar nuevas conclusiones, análisis, evaluaciones, etcétera, con lo digital y la inteligencia artificial? Bueno, la realidad es que lo digital le gana por goleada a la velocidad de procesamiento y la cantidad de cosas que podemos procesar nosotros, humanos, al mismo tiempo. Y la inteligencia artificial lo estuve probando y les recomiendo al 150% una herramienta que sacó Google hace poco que se llama Notebook LM,
igual se los dejo en la descripción, pero básicamente lo que te permite hacer esta herramienta de inteligencia artificial es subirle contenido, subirle por ejemplo texto, también podés subirle audio, imágenes, etcétera. Le subís el contenido y le podés hacer preguntas sobre ese contenido. ¿Qué hice? Bueno, para esta materia que estuve estudiando, tener toda la información en analógico, procesar la información, analizar, criticar, evaluar la información en analógico y lograr tener un mapa mental de la información. Una vez que iba comprendiendo todo esto, le pedí al notebook LM, cargándole las diapositivas teóricas de la materia y recursos teóricos de la materia, le pedí que me arme una especie de prueba para yo testear, para probar mis conocimientos. Y funcionó muy bien, la verdad que funcionó muy bien. Y me generaba preguntas y yo le iba respondiendo, y iba comparando contra las notas que yo tenía, contra el teórico, etcétera. Y me sentí muy cómodo y fue muy bueno ver cómo mezclar distintas herramientas utilizándolas para lo que deberían funcionó muy bien. Porque obviamente la inteligencia artificial le podemos decir resumime esto, cómo es esto otro, pero si nosotros no lo procesamos, no lo interiorizamos, no lo entendemos, no lo criticamos, no lo analizamos, no va a servir de nada. O sea, la inteligencia artificial va a quedar ahí, te va a responder y listo. Pero utilizar la inteligencia artificial para generar preguntas, para investigar, indagar, etcétera, funcionó muy bien. Entonces, mezclando estas dos cosas de procesar e incorporar la información y el conocimiento con analógico, o sea, con papel y lápiz, básicamente, pero al mismo tiempo usar la herramienta de inteligencia artificial para que me genere preguntas y que me ayude a terminar de procesar y entender e incorporar esa información, la clave del éxito. La realidad es que obviamente hay mucho por experimentar, seguir jugando, etcétera, y va mucho en lo personal, en lo que a uno le sirve. Entonces, el consejo más grande que les puedo dar es que vayan investigando qué es lo que más les funciona a ustedes a la hora de estudiar, de aprender y de aplicar, que es lo más importante. Así que nada, me encantaría escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos por ahí. Chau, chau.